Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD, Escuela ICACEN, Programa Economía, Curso Emprendimiento Solidario, Análisis Financiero, Caso de Estudio. Metodologías de estudio. Analizaremos un caso práctico de una cooperativa para determinar su viabilidad por medio de una herramienta en Excel. Caso de estudio. Cooperativa Solidaria Ecoverde. Descripción del caso. La cooperativa solidaria Ecoverde tiene como actividad principal la producción y venta de productos orgánicos y sostenibles, creada por un grupo de 25 agricultores locales con el objetivo de promover prácticas agrícolas sostenibles y mejorar el bienestar económico de sus miembros. Inversión inicial 443.500.000 pesos, esperando tasa de retorno del 20% y una proyección de crecimiento en el primer año del 10% y el 5% en los años siguientes. Reservas por estatutos. Reserva legal 20%, Fondo de Educación 15%, Fondo de Bienestar 5%, Fondo de Solidaridad 5%, Reserva para el Desarrollo Empresarial 5%, total de las reservas 50%. Supuestos económicos. IPC año 1, 3.80%, IPC año 2, 1.61%, IPC año 3, 5.62%, IPC año 4, 13.12%, IPC año 5, 9.23%. Impuestos de renta para las cooperativas está entre el 20 y el 35%, dependiendo de su actividad y de las utilidades. Para este ejercicio se tomará el 20%. Inversión inicial. Con la inversión inicial se realizarán las siguientes adquisiciones: compra de tierras por valor de 150 millones, 5 equipos y 5 maquinarias por valor de 130 millones, costo de capacitación por valor de 13.500.000 para 15 socios fundadores, capital de trabajo para 3 meses por valor de 50 millones de pesos. Ingresos. La cooperativa Ecoverde, sus asociados pagan una cuota de 50.000 mensuales. En su primer mes de funcionamiento iniciará con 25 socios fundadores y crecerá mes a mes en un 10%. Las ventas tienen un promedio de 85.200.000 pesos por mes. La cooperativa Ecoverde presupuesta 2 eventos al año, los cuales le generan en promedio la suma de 15 millones de pesos. Costos y gastos. La cooperativa Ecoverde tiene los siguientes egresos en la operación: gasto de personal 7% de los ingresos, gasto administrativo 10% de los ingresos, costos de producción 28% de los ingresos, gastos de marketing 15% de los ingresos, costos de alquiler e infraestructura 8% de los ingresos, costos de mantenimiento 5% de los ingresos, costos de logística y distribución 4% de los ingresos y otros gastos 3% de los ingresos. Aplicación de la herramienta. Vamos a ingresar todos los datos proporcionados del caso en la herramienta de Excel. Comenzaremos a ingresar los datos. Nombre del proyecto: Cooperativa Ecoverde. Año de ejecución del proyecto, para este caso 2025. Tasa de oportunidad del activo el 20%, impuestos de renta el 20%, tasa de crecimiento del 10% y el 5% más en los años siguientes. Valor inversión 443.500.000 pesos, reservas legal del 50%. IPC para el año 1, 3,80, para el año 2, 1.61, 5.62 para el año 3, 13.12 para el año 4 y 9.23 para el año 5. Realizaremos la relación de inversiones en la hoja de cálculo inversiones de la plantilla de Excel. Compra de tierras. El caso nos dice que hacen compra de tierras por 150 millones de pesos. Maquinaria de equipos, dice que compran 5 equipos y 5 maquinarias por 130 millones de pesos, o sea que en promedio son 13 millones de pesos. Costo de capacitación, dice que van a capacitar a 15
socios fundadores y que les cuesta 13.500.000, pero aquí hay que hacer una división y nos va a costar individualmente 900.000 pesos. Y capital de trabajo dice que tienen 50 millones de pesos mensuales durante 3 meses para soportar operación. Como ven, los valores son iguales a la inversión inicial. Continuamos con la hoja de ingreso, pues relacionando todo lo que nos indican que son los ingresos de la cooperativa. Aquí nos hablan que la cooperativa tiene cuota de asociados, ingresos por venta y otros. Mucha atención. Para la cuota de asociados debemos de llenar la siguiente tabla. Tenemos que colocar los meses del año, las vinculaciones de cada mes, el valor de la cuota mensual y el total de la cuota recibida por los asociados. Entonces, el primer mes vamos a iniciar con 25 socios fundadores y que cada cuota son de 50.000 pesos. Aquí hacemos una fórmula sencilla de 25 por 50.000 para encontrar el valor recaudado durante el mes. Esta fórmula la podemos copiar en todas las casillas, igual que la cuota mensual, que no va a variar. Nos dice el ejercicio o el caso de estudio que se va a incrementar en un 10%. Entonces cogemos el mes inmediatamente anterior y lo multiplicamos por 1.10 para que se nos incremente ese 10%. Y esta fórmula la podemos copiar en todos los casos. Para este ejercicio, la cooperativa anualmente afiliaría a 71 personas con un total en el año de 26.730.000. Aquí lo que tenemos que hacer es ir a la planilla, colocar cantidad 12 meses y el valor unitario va a ser el promedio mes de los recaudos, que serían 2.227.530 pesos, para que nos dé el recaudo anual. Dice que tiene ingresos por ventas. Aquí también son 12 meses y los ingresos por ventas son 85.200.000 pesos en promedio mes, y que va a realizar 2 eventos, los cuales les va a dejar 15 millones de rentabilidad en las ejecuciones de esos eventos. Y aquí ya terminaríamos con la parte de ingresos. Continuamos con la hoja de egresos. Aquí vamos a relacionar todos los costos y los gastos que nos indica nuestro ejercicio. Para costo de personal vamos a colocar en cantidad 1 y en valor unitario la siguiente fórmula. Vamos a colocar un igual, vamos a ir a la pantalla de ingresos, vamos a buscar la que nos dice total de ingresos y lo vamos a multiplicar por los porcentajes que nos otorgó el ejercicio. Para este rubro sería el 7%. Para facilitarnos pues el proceso, voy a fijar con F4 la celda E225 y la voy a copiar para el resto de las casillas, y en cada una de ellas voy a cambiar el porcentaje correspondiente. Para gastos administrativos, el ejercicio nos proporciona el 10% de los ingresos. El costo de producción nos indica el 28%. Para el marketing dice que tienen destinado el 15%. Para el alquiler de infraestructura el 8%. Para mantenimiento un 5%. Para logística un 4%. Y para otros gastos 3%. Y colocamos las cantidades correspondientes 1, 1, 1, 1 para que nos realice la operación del valor total de los gastos y costos del proyecto. Continuamos con la hoja de la herramienta que se llama flujo de caja. En el flujo de caja vamos a ver el comportamiento de los datos que hemos ingresado en las hojas anteriores, en datos del proyecto, inversión, ingresos y egresos. En esta hoja de cálculo no vamos a ingresar ningún dato, solamente analizaremos el comportamiento que tiene nuestro proyecto financieramente. Continuamos con la hoja análisis. Aquí
Nuestra herramienta nos va a indicar si el proyecto es viable o no viable dependiendo de los datos que hayamos ingresado. En el análisis del proyecto nos va a otorgar la tasa de oportunidad o la TIO, que es el 20% solicitado en nuestro caso, la inversión inicial que obtuvimos de 443.500.000, el ROI, que son la cantidad de veces por peso invertido que nos retorna el proyecto, la tasa interna de retorno del 35% y el valor presente neto o valor a futuro de la inversión por 231.215.797. Automáticamente la herramienta nos va a decir el tipo de viabilidad en cada uno de estos componentes. Si el ROI es menor a 0, nos va a decir que no es viable. Si es igual a 0, pues el proyecto es indiferente, y si es mayor a 0, pues nos va a indicar que hay viabilidad. Igualmente para la TIR y para la VAN con las mismas condiciones. Menor a 0 no es viable, igual a 0 indiferente y mayor a 0 es viable. Gracias por la atención.